de internet o de la máquina. Pero bueno, ahí estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Bien, sí, sí, sí. Bien, Claro, bien. sí, profe. Se está grabando Bueno, de nuevo entonces. Bien, bien. Entonces, habíamos dicho que íbamos a aplicar el principio, es lo que nos pide a nosotros el enunciado, el principio de conservación de la energía mecánica. Y yo les preguntaba a ustedes que por qué podríamos asegurar o aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica. Es ahí creo que habíamos quedado. Porque el sistema era conservativo. Porque estamos hablando de un sistema de fuerzas conservativas. ¿Y por qué aseguramos que acá es un sistema de fuerzas conservativas? Porque analizamos el punto inicial y el punto final, sin importarnos los puntos medios. ¿Y cómo asegura eso? No. O sea, la fuerza, podríamos decir, o sea, esa respuesta podría decir porque estamos hablando con fuerza conservativa y es lo mismo, porque eso es lo que me está queriendo decir. Pero yo la pregunta mía es, ¿por qué no estamos asegurando de que yo puedo aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica? Porque a mí me dice que eso es aplicado a un sistema de fuerza conservativo. Entonces, ¿por qué en este problema yo puedo aplicar y asegurar que es un sistema de fuerza conservativo? ¿Cuándo decíamos que teníamos una fuerza no conservativa? Ustedes me dieron un ejemplo el lunes, ya lo tuvimos ahí, cuando estuvimos viendo el problema anterior. Un ejemplo de fuerzas no conservativas. La que realiza trabajo. ¿Cómo? La que realiza trabajo. Todas realizan trabajo. Fíjense que ayer nosotros hicimos un cálculo, cuando hicimos el cálculo del trabajo, calculamos la fuerza de la fuerza de rozamiento, y dijimos que la fuerza de peso no realizaba, porque bueno, en ese caso se daba la casualidad justo, en el problema anterior, de que estaban a 90 grados, la fuerza de peso con respecto al desplazamiento, pero si no, se tendría. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para que sea conservativo o la que no debe cumplirse? ¿Cuándo un sistema deja de ser conservativo? Cuando genera secundarios disipativos. A ver, ahí en el diagrama que les ha hecho el ingeniero, ¿qué tipo de fuerzas dinámicas están utilizando o están que tienen que analizar, digamos? Con la ecuación esa que está como base, el principio de conservación de la energía. ¿Cómo traducirían que M1 es igual a M2? Aquí, ¿cuánto vale M1? Sin llegar a números. ¿A qué es igual? Sí. En M1 no sería igual a la energía potencial que tiene el cuerpo en ese punto. ¿Y qué más? Y la fuerza propia del resorte, que sería como una fuerza de tensión que tiene ¿Se sobre... acuerdan el gráfico ese que hicimos en el teórico, que inclusive se los comentó el ingeniero Caballero? Está bien, es la fuerza del resorte más la energía potencial. ¿Y qué más? Y en este caso, al no tener rozamiento por el enunciado, no tenemos fuerza de fricción. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Pero es porque lo dice el enunciado o porque han aplicado la ecuación? Es el cuestión, ese es el nudo. Ahí está el concepto, está bien.
Si ustedes ponen que las energías son iguales, ¿cuánto vale en uno la energía mecánica? ¿A qué es igual? Por eso le está faltando. Lo que tienen uno, ¿a qué es igual? ¿No era la potencial más la cinética? En 1 tiene que ser igual a la potencial más la cinética en 2. Entonces, si decimos que las energías son iguales, no tenemos disipación de energía. Una de ellas es el rozamiento. Y a ustedes en el enunciado le dice que se mueve sin fricción, o sea, que no hay disipación de energía. En ese caso, se conserva. Y fíjense cuáles son las fuerzas que están actuando. Recuerden que las fuerzas conservativas son la gravitacional y la elástica. ¿Está bien? Esas son las fuerzas conservativas. Entonces, si no hay rozamiento, entonces no hay una fuerza disipativa. Entonces yo puedo tranquilamente aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Porque si no, si hubiera disipación de calor, acá no sería cero. Sería igual a la disipación de esa energía que se pierde. Claro, ¿Está bien? esa es la diferencia. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, partimos entonces que acá las fuerzas son todas conservativas. ¿Y por qué son conservativas? Y porque la única fuerza que está actuando es la fuerza elástica y la fuerza peso. No hay otra fuerza. Si yo le quisiera aplicar una fuerza exterior, ya deja de ser fuerza conservativa. Ya estamos hablando de un sistema de fuerzas no conservativo y quizá ahí ya tenemos que aplicar otro método para llegar a calcular. Pero en este caso nos viene bien por tratarse de fuerzas conservativas, por lo tanto yo puedo aplicar el sistema, a este sistema le puedo aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿cuánto vale la energía mecánica en el estado 1? A ver, díctenmelo. Que sería la energía potencial elástica, que sería la de K, la del resorte, más la energía, ¿cuál sería la otra? La gravitacional, la del peso, más, ¿cuál sería la otra energía? La energía cinética. Bien. Bueno, ya que lo estoy poniendo de esa manera, vamos a poner energía cinética. Todo en el estado 1. Y eso me dice que va a ser igual a esto, que sería energía potencial elástica en el estado 2, más la energía gravitacional en el estado, 2, más la energía cinética en el estado 2. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial en el estado 1? Un medio de K por delta X en el estado 1 al cuadrado. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el lunes, cuando hicimos el cálculo. ¿Se acuerdan? La energía era igual a un medio de K por delta X, en este caso del estado 1 al cuadrado. Más, ¿cuánto valdría la energía potencial gravitacional? ¿Cuál sería ahí? mg por h. Bien, Y h sería bien. los 60 centímetros. Ahí viene un temita que yo les quiero preguntar. ¿Hay en esa posición este borrador tiene energía potencial? Sí, no, depende. ¿Cuál de las tres opciones? Depende de dónde ponga el punto de referencia. Muy bien, depende del lugar de referencia. Yo tengo que poner una referencia, porque si no, no puedo considerarlo. Yo sé que a ese nivel yo voy a poner un sistema de referencia y de ahí para arriba para mí todas las energías son positivas y de ahí para abajo, o mejor dicho, las alturas serían positivas y de ahí para abajo serían negativas. ¿Está bien? Fíjense, si yo pusiera el nivel de referencia acá, pongámosle que yo lo ponga acá, el nivel de referencia. Nivel de referencia.
Yo digo que el nivel de referencia en ese estado, ahí vale, la energía potencial vale 0, porque la altura ahí sería 0. Entonces, acá sería entonces mg por h y le vamos a poner h1. Ya lo vamos a analizar. La energía cinética, ¿cuánto Medio vale? de la masa por la velocidad. Medio de la masa por la velocidad en el estado 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la energía potencial elástica en el estado 2, que sería un medio de K por el delta X, pero ahora en el estado 2 al cuadrado. Más la gravitacional, la energía gravitacional, potencial gravitacional, que sería mg por h2, más un medio de la masa por la velocidad del estado 2 al cuadrado. Bien, ahora analicemos. ¿Cuánto vale la energía potencial elástica en el estado 1? Primero, vamos a llevarlo todos a un mismo sistema. Acá está expresado en centímetros, lo llevemos a metros. Esto sería 0,4 metros. La constante me está diciendo que es 3 kilogramos por centímetro. Yo lo voy a llevar a metro. Yo sé que 100 centímetros es un metro. Por lo tanto, este se me va con este y me queda 300 kilogramos por metros. Bien, entonces, ¿cuánto vale la energía potencial en el estado 1? La energía potencial elástica. Sería un medio de K, lo voy a ir escribiendo, 300 kilos por metros, por el delta, que sería la deformación. ¿Cuánto sería la deformación del resorte en el estado 1? ¿80 centímetros puede ser la distancia del punto hasta el collar? ¿Esa sería para ustedes sería la deformación del resorte? ¿Qué es lo que era el delta X? No, era la deformación del resorte en el punto 2 menos la deformación del resorte en el punto 1. No. Acuérdense que lo que vimos los otros días, el resorte, nosotros teníamos el resorte y yo lo estiro, esa deformación es el delta X. Es lo que yo estiro y como consecuencia que yo lo estiro aparece la fuerza. Y esa fuerza es igual a K por X, que es por el delta X. Y la energía es un medio de K por delta X al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería el delta X ahí? No sería 0 porque dice que está sin deformarse a los 40. Yo tengo el resorte sin estirar. Yo vengo y le aplico una fuerza, F. ¿Y este resorte qué va a hacer? Se va a estirar. Va a ser así. ¿Cuánto se desplazó? Y se desplazó desde acá hasta acá. Ese es el delta X. Entonces, la fuerza, esta fuerza, que es la misma esta, que la que llevé desde esta posición a esta posición, fuerza es igual a K, que era la constante de rigidez del resorte, por el delta X. La energía, habíamos dicho que era igual a un medio de K por el delta X al cuadrado. Inclusive lo hicimos el día lunes, nosotros dedujimos esta ecuación de la energía. Entonces, el delta X, ¿cuál sería en este caso? Fíjense, esos 40 centímetros que me dice usted, que está en el enunciado, ¿cuál sería ese? El resorte sin estirar. Claro, y después cuando le estiraron todo llegó a 80, con lo cual la deformación son 40. Muy bien, eso sería. Yo lo tengo sin estirar 40, pero yo para llevarlo desde acá al estado 1,
dice que la distancia que hay de aquí es 80. El resorte sin estirar llega a 40. Pero yo para llevarlo a esta posición tuve que estirarlo. Ahí hay una fuerza y esa es la energía que yo quiero calcular. La energía de esa fuerza. Entonces, vamos de vuelta. Un medio de 300 por 0,4 elevado al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Cuánto vale más la masa por G por H1? La masa vale 20. El G vale 9,81. ¿Y el H cuánto vale? El H1. Si yo puse el nivel de referencia acá, ¿cuánto vale el H1? 0,6 metros. Bien. 0,6 elevado sería, no, perdón, 0,6 directamente. Porque es H1, es esta distancia. ¿Está bien? Esa distancia. Bien. Más un medio de la masa, nuevamente 20, por la velocidad V sub 1. ¿Cuánto vale V sub 1? O sea, la velocidad en el estado 1 del collar. 0. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que parte del reposo. Bien, 0. ¿Eso va a ser igual a qué? Al otro lado, que sería, lo voy a escribir acá abajo, un medio. Ahora vamos a analizar todo en el estado 2. De la masa, de K, que son los 300. Ahora por la deformación en el estado 2. ¿Cuánto valdría la deformación en el estado 2? La deformación del resorte, el delta X. Es decir, este resorte, para llegar acá, se deformó. Y eso es lo que me están pidiendo calcular. ¿Cómo lo calcularían ustedes al delta X? Que sería la deformación. Este delta X sería lo que se ha deformado. Y lo que habría de aquí hasta acá, ¿cuánto debería ser? Son los 80 0,6. iniciales. No, él dijo que sin estirar el resorte era 40 centímetros. Bien. Claro, quiere decir que sin estirar, pongámosle que hasta ahí es 0,40. Bien. Esa hipotenusa que está ahí de ese triángulo vale 100. Entonces Bien. serían 100 menos 40, 60. O sea, 0,6 metros. Bien. ¿Lo ven? Yo tengo que calcular esta longitud, le resto el 40, que sería el resorte sin estirar, me quedaría la deformación. Pero para eso tengo que calcular esta longitud. Lo puedo hacer por Pitágoras, digo que esto al cuadrado más esto al cuadrado, calculo esta longitud. A esa longitud le resto los 40 y me queda el delta X. ¿Qué cuánto dice que le dio? 0,6. 6 elevado al cuadrado. Muy bien. Más, ¿cuánto vale? Sería 20 la masa por el G, que es 9,81, por el H. ¿Cuánto sería el H en el estado 2? 0. 0, porque yo a partir de esa es la referencia. 0 por 0. Más un medio de la masa por la velocidad V sub 2 al cuadrado, que es la que me están pidiendo calcular. Bien. Con eso ya estamos de 10 ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es hacer este cálculo. Fíjense que tenemos todos los datos y despejamos la velocidad V sub 2. Entonces, este es 0. Este es 0. A ver cuánto les da la velocidad V sub 2.
Yo le digo cuánto me dio a mí. 8,76 a mí me dio. No, a mí me dio 2,95. A mí también me dio 2,95, profe. 2,96 de hecho. Claro, bien. Bien. Entonces, la velocidad V sub 2 es igual a 2,96, pongámosle, metros por segundo. Pero fíjense que está muy sencillo llegar a resolverlo. Yo creo, desde mi punto de vista, es lo más aplicable y sencillo para resolver, pero siempre y cuando tenemos que tener bien en claro el concepto, porque podemos confundirnos. Entonces, lo demás, fíjense que es nada más que hacer cálculo y tener en cuenta esto para saber la deformación, pero hay cosas que ustedes tienen que saber y tener claro. Primero, que el delta X se trata de la deformación del resorte. Que el H, para calcular la potencia, la energía potencial gravitacional, depende primero tengo que ponerme una referencia y decir de ese punto para arriba yo voy a tener que son todas energías positivas y para abajo son negativas. Fíjense, si quieren, háganlo y pónganlo al revés, como una tareita para la casa. Hagan la aplicación, pero ahora digan que el nivel de referencia lo ponen acá. Y apliquen la ecuación y les tienen que dar el mismo valor, ¿no? Tienen que dar el mismo valor. Y bueno, y tener bien en claro que esto es aplicable siempre a sistemas. La conservación de la energía mecánica es aplicable a un sistema de fuerzas conservativos. ¿Está bien? Es decir, que se conserve significa que la variación es igual a 0. Entonces, por eso que decimos que esto es igual a cualquier estado. Si hubiésemos querido calcular en un estado intermedio, también es igual porque se conserva. Es lo que me dice el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Está bien? Bien. Sí, profe. Si no hay ninguna duda, vamos a ver el otro problema. Ahora van a tener que esperar porque recién... Ahora lo tengo que buscar al problema. Recién se me cerró. A ver si lo encuentro. Ahí está. Bien, vamos al problema número 5. Bueno, a ver, ¿qué nos dice el problema número 5? A ver, dice, se dispara un proyectil contra un bloque. El proyectil queda incrustado en el bloque. Nos piden hallar la velocidad inicial del proyectil para que juntos suban hasta una altura de 20 centímetros. La masa del bloque es 9 veces la masa del proyectil. A ver. Que me dice que esto es una masa, viene con una velocidad del proyectil, viene, se incrusta, la bala del proyectil,
nos pide que calculemos la velocidad que tiene que traer el proyectil, de tal manera que cuando choca con el bloque, este suba, vamos a ponerlo así, y nos dice que la masa del bloque es 9 veces la masa del proyectil. Entonces, de vuelta, nos dice que viene el proyectil con una velocidad determinada, choca con el proyectil, se incrusta, ambos, tanto la masa del proyectil como la masa del bloque, se mueve, se desplaza y nos dice que calculemos la velocidad que tiene que tener el proyectil para que esta masa proyectil más bloque llegue a una altura de 20 centímetros o 0,2 metros. ¿Estamos bien hasta ahí? Díganme que sí, porque si yo no me doy cuenta en el momento que se corta la... No voy a decir que me pase como recién. Sí, profe, estamos bien. Bien, bien. Bueno, entonces, fíjense. Acá vamos a aplicar un concepto que es muy interesante, que es el concepto de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que era la cantidad de movimiento? ¿Se acuerdan qué es lo que era la cantidad de movimiento? ¿Cómo se definía la cantidad de Newton? Es lo mismo. Recuerda que P a qué era igual, que esa era la cantidad de movimiento, ¿qué era igual? Masa por velocidad. Muy bien, a la masa por la velocidad. ¿Está bien? Cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Esta magnitud, cantidad de movimiento, es muy interesante porque fíjense que nosotros en cinemática hablábamos de velocidad y hacíamos intervenir la masa. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les parece que es lo mismo que vaya una persona en una bicicleta a 5 metros por segundo a que vaya un camión a una velocidad de 5 metros por segundo? El movimiento es el mismo. Pero si llegaran a chocar, ¿los efectos no serían distintos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Disculpe, profe, ¿qué preguntó? Justo se corta un cachito. Es lo mismo que vaya un hombre en una bicicleta a 5 metros por segundo que un camión a 5 metros por segundo y choque con una pared, por ejemplo. No, porque los efectos en la masa. Está en la masa, ¿ven? Entonces, es muy importante, por eso es muy interesante tener el concepto de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento hacemos intervenir a la masa. Y tiene que ver por eso, ¿no? Porque una cosa es decir que vaya un cuerpo de una determinada masa a una velocidad, a que vaya a la misma velocidad un cuerpo de masa mucho más grande, ¿no? Entonces, obviamente que la cantidad de movimiento va a ser distinta. Y a ustedes con el ingeniero, llegaron a determinar lo siguiente, que ustedes analizaban la variación de la cantidad de movimiento y era igual a la fuerza. ¿Se acuerdan qué es lo que era? ¿Qué decía eso? Eso lo vieron ustedes cuando analizaron las leyes que les explicó el ingeniero, las leyes justamente de Newton. Les decía que la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo era igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las fuerzas exteriores que están participando en el sistema que estamos analizando. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en un estado
yo tengo una bala que está en esta situación antes de chocar con el bloque, y yo tengo el bloque. Y el otro estado es cuando la bala ya choca con el bloque. Obviamente, fíjense que no hay fuerzas actuando. No hay fuerzas actuando. Entonces la velocidad, perdón, la fuerza es igual a cero. No hay fuerzas actuando. Ahora, si la fuerza es igual a cero, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento? Es igual a 0. O sea, no hay cantidad, no hay movimiento. Si la variación en el tiempo es igual a cero, ¿qué pasa con P? Con P. Para que la derivada de una Es variable constante. sea igual a cero, ¿cómo tiene que ser esa variable? Constante. Constante. Es decir, ahí, cuando la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo es igual a cero, esto implica que P permanece constante. Es decir, que la cantidad de movimiento del estado 1 es igual a la cantidad de movimiento del estado 2. El estado 1, ¿cuál sería? Dijimos, bala y bloque. En el estado 2 es cuando el bloque está, el proyectil ya está incrustado en el bloque. Entonces, fíjense, la cantidad de movimiento en el estado 1 sería la masa del proyectil por la velocidad del proyectil más la velocidad del bloque solito, porque estamos hablando del sistema, ¿no? Sistema en este caso es bala-bloque, pero en el primer estado es cuando la bala viene por acá y el bloque está solito. Entonces sería la masa del bloque por la velocidad del bloque. Y el estado 2 va a ser cuando la bala ya está incrustada en el bloque, que sería la masa del proyectil más la masa del bloque multiplicada por la velocidad del sistema. Es decir, que ahí arrancaría con una velocidad. En el momento que se incrusta, este se empieza a mover. ¿Cuánto vale la velocidad del bloque antes de que la bala choque con el bloque? 0. 0, Cero, porque está quieto. Está quieto. A mí me dice que la velocidad del bloque es 9 veces la masa del proyectil. Entonces yo digo, masa del proyectil, velocidad del proyectil, va a ser igual a ¿qué? A la masa del proyectil más la velocidad del bloque. Pero la velocidad del bloque a mí me dice que es 9 veces la masa del proyectil, multiplicado por la velocidad del sistema. Estamos aplicando principio de conservación de la cantidad de movimiento. Está ahí. Bueno, acá me dice que la masa del proyectil por la velocidad del proyectil es igual 9P más 1P sería 10 MP por la velocidad del sistema. Velocidad del proyectil, masa del proyectil. Masa del proyectil me queda que la velocidad del proyectil es 10 veces la velocidad del sistema. Fíjense que ahora, a mí lo que me están pidiendo es qué velocidad tiene que tener el proyectil para que el bloque, junto con el proyectil incrustado, llegue a una altura de, dijimos, 20 centímetros. Entonces, yo estoy calculando la velocidad del proyectil y me dice que es 10 veces la velocidad del sistema proyectil bloque. Yo calculando la velocidad del sistema, que es la velocidad con la que va a partir de aquí para allá, yo calculando la velocidad de esa, yo con eso calculo la velocidad del proyectil. Pero a mí me dice que la velocidad del sistema tiene que cumplir una condición. ¿Cuál era la condición?
que el sistema bloque y proyectil, ¿qué es lo que debería hacer? Tenía que trasladarse de tal manera que alcance una altura de 20 centímetros. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular la velocidad del sistema, pero atendiendo a eso, que cumple esa condición. Porque yo haciendo cumplir esa condición, la velocidad del sistema, y bueno, yo voy a calcular la velocidad del proyectil cumpliendo la consigna que me está dando a mí el problema. Entonces, fíjense. Si este cuerpo, masa de bloque más masa de proyectil, se tiene que trasladar hasta acá, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué principio podrían llegar a aplicar para que esté relacionado con las velocidades? Primero, tenemos fuerzas conservativas acá. ¿Se trata un sistema de fuerzas conservativas? Sí. Bien. Yo le voy a llamar a este el estado 1 y a este el estado 2. Yo para ir del estado 1 al estado 2, ¿qué principio puedo aplicar? Sabiendo que, por ejemplo, ya sabemos que es un sistema de fuerzas conservativas, porque está trabajando el peso del cuerpo y está trabajando o está actuando también la velocidad de la masa. Principio de conservación de la energía. Muy bien, excelente. Es decir, puedo aplicar, por tratarse de fuerzas conservativas, puedo aplicar tranquilamente el principio de conservación de la energía mecánica, donde me dice que la energía mecánica en el estado 1 va a ser igual a la energía mecánica en el estado 2. Acá, como no tengo resorte, obviamente no vamos a aplicar la energía potencial elástica. Pero sí vamos a decir que es igual a ¿qué? A mg por h en el estado 1 más la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad, en este caso del sistema, en el estado 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual a ¿qué? A mg por h en el estado 2 más un medio de la masa por la velocidad del sistema en el estado 2 al cuadrado. Hasta ahora hemos aplicado la ecuación general de la conservación de la energía mecánica. Ahora, ¿qué les parece? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para resolverlo? Yo digo, si ya tengo esto, ¿la masa la tengo? Sí, es la sumatoria de la masa de la bala más el... Muy bien, entonces le vamos a llamar, para identificarla, le vamos a poner masa del sistema. G es la gravedad. H, ¿qué altura sería H1? Los 0,2 metros. ¿Por qué sería 0,2? Porque es la altura inicial menos la altura final, o sea, la altura que en el... ¿Qué hicimos hace rato? Sí, en el primero definir el nivel, o sea... Muy bien, tenemos que definir el nivel de referencia. Si yo lo pongo acá, yo digo, bueno, acá va a ser mi nivel de referencia. Pongámosle que sea acá, lo pueden hacer arriba, utilizarlo, eso es indistinto. Entonces, si yo pongo el nivel de referencia ahí, entonces vamos. La masa del sistema, ¿cuánto valdría? MP. El G. 9,8. Lo vamos a poner en forma genérica. Masa del sistema, después al final lo vamos a poner. G
sería 9,8. La altura, 0. 0. Más 1/2 de la masa. También masa del sistema. La velocidad es la velocidad del sistema, que es la que yo quiero calcular. Porque yo calculando esta velocidad, la reemplazo acá y calculo lo que me están pidiendo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa del sistema por el 9,8. El H2, ¿cuánto vale? 0,2 metros. Bien. 0,2 más 1/2 de la masa del sistema. ¿Y cuánto vale la velocidad S en el estado 2? 0. Porque yo llego al punto máximo y se quedó quieto. Porque esa es la condición de mi problema. ¿Está bien? Es decir, yo para asegurarme que cumpla la consigna del problema, que es que esto no pase, yo digo, bueno, la velocidad tiene que ser en este punto 0. Entonces yo me aseguro que va a cumplir la condición de que va a estar a 20 centímetros y la velocidad va a 0. No va a pasar de eso. Entonces, esto va a ser 0. Entonces me queda como, esto se anularía y me quedaría 1/2 de la masa del sistema por la velocidad del sistema al cuadrado igual a ms por 9,8 por 0,2. Fíjense, la masa del sistema con la masa del sistema se me va. Me queda que la velocidad del sistema va a ser igual a ¿qué? A 2 por 9,8 por 0,2. Raíz cuadrada. Es decir, que la velocidad del sistema va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 por G por H. ¿Cuánto les da eso? 1,98. 1,98 metros por segundo. Esa sería la velocidad del sistema. Y es la velocidad con que el sistema, bloque más masa del proyectil, se va a desplazar todo cumpliendo la condición de los 20 centímetros de altura. Entonces ahora vengo, si yo esto lo reemplazo acá, ¿qué estoy calculando? La velocidad del proyectil. La velocidad del proyectil que cumple la condición que me pidió el problema. Por 1,98. O sea que la velocidad del proyectil tiene que ir casi a 20 metros por segundo. ¿Para qué? Para que una vez que choque con el bloque, se incruste, se desplace y llegue hasta una altura de 20 centímetros. ¿Está bien? Acá hemos hecho aplicación de dos principios. Uno, el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, y el otro, el principio de la energía mecánica. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, no hay duda. Bien, bien. Ustedes después cuando repasen, y si aparece alguna duda, también no duden en preguntar. Y bueno, vamos a ver el último problemita entonces. Que generalmente yo lo dejo para que ustedes investiguen. Pero bueno, como nos está quedando mucho tiempo, lo vamos a ver.
A ver, dice, sea una bolilla M, de masa M chiquita, forzada a describir una trayectoria circular sobre un plano horizontal mediante una cuerda ideal que atada a la bolilla en un extremo atraviesa al plano por un agujero practicado en O. Determinar cómo varía la velocidad de la bolilla y la tensión de la cuerda cuando el radio de la trayectoria se reduce a la mitad. A ver, esto sería una cosa así. Esto sería una cosa así, ¿eh? Es decir, la bolilla está realizando un movimiento circular en una mesa. Pongamos que aquí están las patitas de la mesa. Bueno, ahí no se vería. Tenemos el hilo que está atado a la bolilla. Esta bolilla estaría haciendo este movimiento circular. Obviamente este hilo va a tener una tensión y nos dice que es un hilo ideal, es decir, es rígido, no es que se pueda, que sea elástico, ¿no? Vamos a hacerlo así, lo voy a dibujar así como para que... Si esta bolilla está girando con este hilo y yo lo tuviera del otro lado, fíjense, le dice que en el centro de la mesa hay una perforación y por ahí viene el hilo, y hagan de cuenta que ustedes están sosteniendo debajo de la mesa, están sosteniendo a través de ese hilo inextensible a la bolilla, y esto está realizando un movimiento circular. Por lo tanto, acá tendríamos una velocidad de la bolilla. Acá obviamente vamos a tener una tensión T. Entonces está realizando un movimiento circular con una cierta velocidad constante, una cierta tensión. Y me dice, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Y qué pasa con la tensión T? Con la tensión T, si al radio de la bolilla, que esto estaba antes, pongámosle R, se reduce a la mitad, es decir, R en el estado 2 le vamos a llamar, sea igual al R en el estado 1 dividido en 2. Y a este le vamos a llamar estado 1. ¿Entienden la consigna del problema? ¿Está claro cuál es el problema que tenemos? Es una masa, una bolilla o una esfera de masa M que está haciendo un movimiento circular arriba de una mesa. Esta tiene un hilo que pasa a través del centro. Pongámoslo que nosotros estamos debajo sosteniéndolo y eso está girando arriba con una velocidad V y a una distancia del centro, R1. Y tiene una tensión, le vamos a poner a todo B1, T1 como si fuera todo ese estado, el 1. Y nos dicen, ¿qué pasa con la velocidad y qué pasa con la tensión si a la esfera yo la llevo a la mitad? Acá. ¿Qué les parece a ustedes? Hay dos conceptos fundamentales que tenemos que aplicar acá. ¿Qué es lo que era el L0? ¿Cómo se le llamaba el L0? Eso lo vieron ustedes en la teoría con el ingeniero ya al final. ¿Qué es lo que era el L0? Era el momento cinético. ¿Estamos de acuerdo?
L sub 0 era el momento cinético, o también lo van a encontrar en el libro como momento angular, y es el momento de la cantidad de movimiento. Esto es lo mismo que poner R vectorial B. Y este es el momento de la cantidad de movimientos respecto de O, de un punto determinado. ¿Está bien? Eso es lo que me decía el momento cinético. ¿Y qué les dijo también el ingeniero? ¿Qué pasaba cuando variaba el momento cinético respecto del tiempo? ¿A qué era igual? Son las ecuaciones fundamentales de la dinámica. La que vimos Claro. recién de la cantidad de movimiento y la que vemos ahora con el momento. Claro. ¿Era igual a ¿Era igual cero? a qué? ¿Cómo? A 0. No. No, en forma general. En forma general. ¿Era igual a qué? Al momento de todas las fuerzas exteriores respecto de O. Eso es lo que ustedes llegaron a ver en la teoría. Que la variación del momento cinético, también en el tiempo, respecto de un punto de referencia O, era igual a los momentos de todas las fuerzas exteriores aplicados, ¿no es cierto? Pero momentos también respecto de O, de todas las fuerzas respecto de O. También ustedes vieron que, por otro lado, que lo vimos recién, que la variación de P era igual a F, que es lo que vimos recién, que la variación de la cantidad de movimiento, es decir, M por B, la variación en la cantidad de movimiento en el tiempo era igual a la sumatoria de todas las fuerzas exteriores aplicado al sistema. Ese era por otro lado, ¿está bien? Entonces, pregunto, en este sistema que está aplicado acá, ¿qué fuerzas les parece que están siendo aplicadas? Fíjense, yo voy a hacer como si yo estuviera parado acá y lo estoy mirando de costado. Yo voy a ver a la mesa, me voy a ver las patitas de la mesa, voy a estar ahí yo abajo, tirando de la cuerda, y acá yo voy a tener el hilo que viene así, y acá tengo la esfera. Lo voy a hacer más grande, porque me parece que queda medio chicón, ahí para que se pueda ver. Así. Lo que pasa es que no quiero que lo vaya a confundir, pero esto estaría pegado ahí, ¿no? ¿Qué fuerzas les parece que estarían actuando ahí? En esa esfera que está girando así, haciendo un movimiento circular. A ver, vayan dictándomelo. La tensión de la cuerda, Una. por un lado, la fuerza centrípeta. Bien. ¿Qué más? Y el rozamiento de la mesa con la bolita. ¿Qué más? La fuerza peso. ¿No estaría la fuerza peso? Pero también tenemos ¿cuál es la otra? La normal. La normal. ¿Y qué pasa con la normal y la fuerza peso? Se equiparan, se igualan entre ellos. Se anulan. Por lo tanto, ¿qué fuerza va a quedar? ¿Qué fuerza va a quedar? La tensión y la centrípeta. La fuerza del hilo es la T1, hemos dicho en este estado, y es justamente la que acaba de decir usted, es la centrípeta, no hay otra. Entonces la única fuerza que está aplicada, las sumatorias de todas las fuerzas, que es lo que me dice acá, ¿no es cierto? Me está diciendo que es
Es la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Bien. Ahora, si yo quiero calcular, como la única fuerza que va a estar actuando es la T, y yo quiero calcular el momento de todas las fuerzas respecto de O, que O yo lo tengo aquí, que acá está O. ¿Cuánto vale el momento de las fuerzas exteriores respecto de O? De este punto. Cero. 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 No hay momento. La fuerza total, la única que queda es la T. Y la T pasa justo por O. Por lo tanto, si quiero calcular el momento de la fuerza de O respecto de O, es igual a cero. Si el momento de la fuerza respecto de O es igual a cero, ¿qué pasa con el momento cinético? Es constante. Muy bien. L0 en el estado 1 es igual a L0 en el estado 2. El L0, eso acuérdense, es el producto vectorial entre, en este caso sería el radio multiplicado vectorialmente por la masa y por la velocidad. Si yo quiero calcular el L01, donde 0 es este punto, estábamos analizándolo ahí, ¿cuánto valdría si es R vectorial M por B? Cero. No. R es la distancia que hay desde aquí hasta acá. La masa, si yo velocidad la multiplico por la masa, ¿qué es lo que me da? La cantidad de movimiento. Entonces, fíjense, masa, y esta sería la P1. La masa por la velocidad V1 me da el P1, que multiplicado por esta, que es el R1, voy a calcular el L1. Y el L1 es el producto vectorial. Aplicando la regla de la mano derecha, tendría el L1 hacia arriba. El L01 sería, que es este. Es decir, que sería R1, así lo voy a poner como vector, vectorial, la masa multiplicado por la velocidad de su 1. Pero ¿cuánto vale el producto vectorial entre R1 y B1? Es el módulo de R por la masa, por el módulo de B1, por el seno del ángulo que forman ellos dos. ¿Y cuánto vale el ángulo entre ellos dos? Entre R y el M vectorial B1. 90 grados. 90 grados. ¿Y cuánto vale el seno 90 grados? 1. Entonces nos queda como R1 por M por B1. Y el L sub 0 ahora en el estado 2. ¿Cuánto sería? Que es cuando estamos en la mitad del radio. Y sería en forma general R2 vectorial M por B sub 2. Lo mismo que lo de arriba, como están a 90 grados, sería el seno de 90 grados. Me quedaría como R2 por la masa por la velocidad 2. ¿Pero cuánto vale R2? Igual a R1 sobre 2. R2 es igual a R1, porque estoy hablando, el R2 es la mitad del R1. Pero a mí me dice que se conserva el momento cinético respecto de O, o de 0. De O sería en este caso. Entonces, quiere decir que esto es igual a esto. Es decir, que R1 por M por B1 es igual a R2 sobre 2 por M por B2. R1 se me va con R1
La masa se me va con la masa y a mí me dice que la velocidad V sub 2 es igual a ¿qué? A 2 veces la velocidad 1. ¿Qué me está queriendo decir? Que cuando yo tire desde acá para llevarlo a la esfera a la mitad del radio R1, ¿está bien? La velocidad va a ser el doble de la velocidad que yo tenía acá. Primera conclusión, que es lo que a nosotros nos piden. La segunda es que nos dice calcular la tensión T. A mí me dice que la tensión T dijimos que la tensión T, ¿cuál era? Ahí le dijeron recién. Era igual a la fuerza centrípeta. Bien, a la fuerza centrípeta. ¿Y eso es igual a qué? A la masa por la velocidad. Vamos a analizar en el estado 1. La tensión del estado 1 es igual a qué? A la masa por la velocidad en el estado 1 al cuadrado dividido en R1. Donde esto, V sub 1 al cuadrado dividido en R1 es la aceleración centrípeta. Por eso que decimos que la fuerza centrípeta. ¿Y qué pasaría en el estado 2? La tensión en el estado 2. ¿Cómo sería? Y bueno, lo analicemos de la misma manera. Va a ser la masa por la velocidad ahora en el estado 2 al cuadrado dividido en el R2. Es decir, acá también vamos a tener una aceleración centrípeta y una fuerza centrípeta. Y justamente la fuerza centrípeta en el estado 2 es la que me están pidiendo calcular. Pero yo digo, la velocidad 2, ¿cuánto vale? A mí me dice que vale 2 veces la velocidad 1. Entonces me dice 2 veces la velocidad 1 elevado al cuadrado. Dividido, R2. ¿Pero cuánto vale R2? Igual a R1 sobre 2. Ahora fíjense qué voy a hacer. Al 2 lo voy a pasar acá arriba. 2 elevado al cuadrado es 4. 2 elevado al cuadrado es 4. Multiplicado por este 2 que lo paso acá arriba se me va a 8. ¿Qué? Masa por la velocidad 1 al cuadrado dividido en R1. ¿Y qué es lo que es esto? Atención. T1. Conclusión, la tensión 2 es 8 veces la tensión 1. Es decir, que esto es lo que me preguntaron, ¿no? Esas son las dos preguntas del problema. Que yo, para llevar la esfera al estado 2, que sería al radio R1, la mitad, ¿qué va a pasar? La velocidad va a ser el doble del estado 1. Y yo voy a tener que hacer 8 veces la tensión, o sea, fuerza, de la tensión T1 para poder llevarlo al estado 2. Eso fíjense que se analizó haciendo uso de los conceptos de cantidad de movimiento y momento cinético. Que como le dijo el ingeniero, más adelante lo vamos a ver mucho, o sea, lo vamos a seguir viendo esto. ¿Han entendido? ¿Algún problema? Sí, profe. No, por mi parte, profe. Bueno, de 10 entonces. Oh, me llegó justo. Y 24. Bueno. 24, 25, ¿sí? 25. Con esto ya hemos terminado el trabajo práctico